Estudiar y usar bien la palabra por Gwen Pertain. Voz Andrés Pong. Hermenéutica. Punto número 1. Introducción. El significado de la palabra hermenéutica. La palabra hermenéutica significa el arte de interpretar textos. Viene del verbo hermeneuein, que significa interpretar. Se ha sugerido también que este verbo viene del nombre Hermes, el supuesto mensajero de los dioses, llamado Mercurio por los romanos en Hechos 14:12. Cuando damos una definición a las palabras que oímos o leemos, estamos interpretándolas. Cuando preguntamos qué quiere decir esto o aquello, estamos tratando de interpretar el significado de algo. Cualquier forma de expresión o comunicación, palabras, gestos, escritos, tiene que ser interpretada. No estamos conscientes del proceso, no estamos pensando yo estoy interpretando lo que me dijo, pero en realidad es lo que estamos haciendo. Al hacerlo usamos el sentido común para entender a las personas con quienes nos comunicamos. Uno de los procesos más básicos de interpretar es preguntar qué, dónde, cuándo, cómo, por qué y quién. La Biblia dice piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Job 2:4. Pero, ¿quién lo dijo? Es el lenguaje de Satanás. También debemos usar el sentido común al estudiar para interpretar la Biblia. Es decir, debemos usar los mismos medios de interpretación que usamos para entender una conversación o para entender otros libros y documentos. Porque la Biblia no es un libro místico o misterioso, no es un libro de mitología y leyendas, sino un mensaje comprensible escrito por Dios y enviado al hombre. Nehemías 8:8 nos da una definición excelente de la interpretación, la hermenéutica. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Los levitas interpretaron correctamente la palabra de Dios. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Versículo 12. Vemos el mismo gozo en Hechos 8:39. El eunuco leía la Biblia con su conocimiento limitado y estaba dispuesto a aprender. Tenía corazón bueno y recto. Lucas 8:15. Este es primer requisito para poder entender la palabra de Dios, pero no entendía que la profecía de Isaías 53 se había cumplido. Felipe le predicó a Cristo interpretando la profecía, y el eunuco fue bautizado y siguió gozoso su camino. La hermenéutica es, pues, el conjunto de los principios de la interpretación. La aplicación de estos principios se llama exégesis, que simplemente significa explicación. La exégesis empleada por las iglesias humanas es dogmática, es decir, se basa en credos, sistemas de doctrina ya aceptados. La exégesis verdadera se basa en el significado de palabras, la gramática, el contexto inmediato y remoto, etc. La exégesis verdadera permite que la Biblia se explique sola, porque términos bíblicos no se dan nombres y definiciones sectarias, sino bíblicas. Por ejemplo, gracia, definición incorrecta, la imputación de la justicia personal de Jesús al creyente. Definición bíblica, el favor de Dios demostrado al proveer la salvación a través de Jesucristo. Tito 2:11-14. La Biblia no dice nada acerca de gracia irresistible. Justificación. Uso incorrecto. Que el creyente se justifica, se salva en el momento de creer. Y muchos, como los bautistas, dicen que una vez salvo no puede caer. Uso incorrecto. El creyente se justifica al obedecer el Evangelio, cuando es restaurado.
después de tropezar y cuando hace buenas obras, Romanos 3, 4, 6 del 4 al 7, Santiago 2, 24, etc. Bautismo. Significado incorrecto, la aspersión aún de infantes. Significado bíblico, la inmersión en agua del penitente creyente. Mateo 3:16, Hechos 8:37 al 39, Romanos 6, 3 y 4. Elegidos. Significado incorrecto, los que arbitrariamente fueron escogidos antes de la fundación del mundo. Significado bíblico, los que son llamados por el Evangelio. Primera Tesalonicenses 1:14, Segunda Tesalonicenses 2:14. Confesión, concepto sectario, que Dios por Cristo me perdonó los pecados. Confesar a Cristo como mi Salvador personal. Confesión bíblica, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hechos 8:37. Cena del Señor. Primera a los Corintios 11:20. Designaciones incorrectas, la Eucaristía, el sacramento, los emblemas o elementos. Designaciones bíblicas, el partimiento del pan, Hechos 2:42, 27. Beber el fruto de la vid, Mateo 26:29. La comunión, participación del cuerpo y sangre de Cristo, primero a los Corintios 10:16, o la mesa del Señor, primero a los Corintios 10:21. Predicadores, designaciones incorrectas, pastores, reverendos, padres. Designaciones bíblicas, evangelistas, 2 Timoteo 4:5, o ministros de Cristo, 1 Timoteo 4:6, o del Evangelio, Romanos 15:16, Colosenses 1:23. Adulterio, definición nueva originada por algunos hermanos, el acto de divorciarse y el de volverse a casar. Dicen que el adulterio de Mateo 5:32 no se comete en cama y que no se refiere a la relación sexual, sino que este término se refiere solamente a los dos actos, de divorciarse y volverse a casar, sin tomar en cuenta las relaciones sexuales. Aún hermanos que profesan ser conservadores dicen esto, pero obviamente estos no conservan la sana doctrina. Segunda Timoteo 1, 13 y 14, sino que definen palabras bíblicas de una manera contraria a todos los léxicos griegos y diccionarios de palabras inglesas y españolas. Definición bíblica: relación sexual con el cónyuge de otro. Primera de Pedro 4:11. Es la regla que seguir. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Los que no obedecen este texto han causado muchas divisiones. La necesidad de la hermenéutica. El estudio de la hermenéutica es de suma importancia, porque se refiere al proceso de llegar al conocimiento pleno de la voluntad de Dios. Tenemos la Biblia traducida en nuestro propio idioma, pero hay mucho que estudiar. Y creó Dios al hombre a su imagen, Génesis 1:27. Por eso, el hombre puede pensar, razonar y entender, Mateo 13:15. Los escritores del Nuevo Testamento interpretan algunas de las palabras que desconocemos, Mateo 1:23, Marcos 5:9, Marcos 15:22 y 34, en Hechos 4:36, 9:36, 13:8, etc. Sin embargo, a veces se refieren a costumbres sociales, sistemas de gobierno, medidas y pesos, clases de dinero, etc., que desconocemos y por lo tanto tenemos que hacer un estudio cuidadoso de tales cosas. Los diccionarios bíblicos y enciclopedias religiosas nos ayudan en esto. El orden de los libros bíblicos no es siempre cronológico. Por ejemplo, los libros proféticos fueron escritos durante el tiempo de los reyes. Es necesario acomodarlos a sus respectivos periodos. También los salmos fueron escritos durante varias épocas en la historia de Israel. Las epístolas del Nuevo Testamento deben estudiarse teniendo presente cuándo y dónde fueron escritas según la historia de los hechos.
La Biblia contiene mucho lenguaje figurado y modismos y la gramática no es siempre igual a la de nuestro idioma. Es necesario estudiar y entender la Biblia porque es necesario aprender la voluntad de Dios. Romanos 1, 16 al 18. Algunos suponen que la Biblia es tan sencilla y clara que no se necesita la interpretación. Pero recuérdese que muchos textos dicen que Cristo y otros interpretaron las Escrituras. La palabra de Dios es inspirada, pero la interpretación ahora no es inspirada. No hay profetas y apóstoles sobre la tierra que puedan con inspiración explicar el texto sagrado. Todos debemos que estudiarlo para poder hacer uso correcto de la palabra. 2 Timoteo 2:15. La Biblia de las Américas dice maneja con precisión la palabra de verdad. La versión moderna dice manejando acertadamente la palabra de la verdad. La versión hispanoamericana dice que expone bien la palabra de verdad. En el margen dice o define, maneja o despensa. Para tener fe salvadora, Juan 3:16, 20:30, 31, Marcos 16:16, no podemos ser salvos e ir al cielo sin entender y creer la voluntad de Dios. Jesús dice, Mateo 7:21, 12:50, que tenemos que hacer la voluntad de Dios y esto requiere el entendimiento y una fe activa, obediente, para crecer espiritualmente. Primera a los Corintios 3, del 1 al 3, Primera de Pedro 2:2, Hebreos 5, del 11 al 14, para ser instruido, reprendido, corregido, 2 Timoteo 3, 16 y 17, y aprobado por Dios, 2 Timoteo 2:15. Podemos entender las Escrituras gracias a Dios por esta bendición, porque muchos textos nos convencen de que podemos y debemos entender las Escrituras. Juan 5:39, ¿por qué escudriñar las Escrituras si no las podemos entender? Hechos 17:11, ¿qué había de nobleza en escudriñar las Escrituras si éstas no se pueden entender? Efesios 3, 3, 4, dice Pablo leyendo, lo cual podáis entender. Y Primera Tesalonicenses 5:27, pudiéramos preguntar por qué leerla a la iglesia si no se puede entender. Es como el clero romano que dice orgullosamente que solamente ellos tienen el derecho de interpretar las Escrituras, pero los que siguen a estos intérpretes son ciegos que siguen a ciegos. Mateos 15:14. Una herramienta importante para entender la palabra es la educación básica, es decir, la capacidad para leer y entender lo que se lee o la capacidad de entender lo que se oye. Dios no usa el lenguaje técnico para comunicarnos su divina voluntad, sino palabras comunes, palabras que todos pueden entender, pero se requiere el estudio. Pablo tenía libros de estudio, 2 Timoteo 4:13 y 21, y nos conviene conseguir los libros necesarios, diccionario bíblico, concordancia, comentarios, etc. Para poder interpretar las Escrituras correctamente es necesario estudiar, pensar, meditar y razonar. No se debe torcer las Escrituras, sino interpretarlas. Todo el mundo afirma que así dice la Biblia al afirmar su propia doctrina. Hoy en día muchos hombres hacen lo mismo que los profetas falsos de la antigüedad cuando anunciaban así dice Jehová, pero proclamaban y practicaban cosas que no les mandé, ni le hablé, ni me vino al pensamiento. Jeremías 19:5. Satanás no quiere que las escrituras se interpreten correctamente. Mateo 4, 6 y 7. Muchos religiosos no interpretan las escrituras, sino que las tuercen. 2 de Pedro 3:16. Por ejemplo, los testigos tuercen los textos sobre la deidad de Cristo. Los mormones tuercen 1 Corintios 15:29. Los pentecostales tuercen varios textos que hablan del Espíritu Santo. Los bautistas y otros evangélicos tuercen textos sobre la fe. Los evangelistas de la prosperidad tuercen 3 de Juan 2, los hermanos liberales tuercen Gálatas 6:10, Filipenses 4:15 y 16, Santiago 1:27 y otros textos. Diariamente Jesús citaba las Escrituras para explicarlas a sus discípulos, razonando y disputando con los fariseos y saduceos con respecto al significado verdadero de pasajes del Antiguo Testamento. De esta manera nos dejó un ejemplo perfecto de cómo interpretar correctamente, usar bien las Escrituras.